Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, hegelianismo. En este vídeo voy a comentar algunos aspectos del hegelianismo, de la corriente filosófica idealista absoluta que desarrolló Hegel, que fue un gran pensador, que vivió de 1770 a 1831 y que, sus enseñanzas, sus libros, sus obras, influyeron mucho en distintos pensadores. Está claro que el idealismo hegeliano causó de una forma inmediata pues agudas polémicas ya en su propio tiempo y reacciones de todo tipo. Hegel, además, pues dejó a su muerte un grupo de discípulos y seguidores que intentaron buscar sus propias teorías filosóficas también, teniendo la influencia de este idealismo absoluto de Hegel. Entre ellos, pues cabe decir que pues, se desarrolló una labor intelectual importante Juan Federico Herbar, que nació en 1776 y murió en 1841, y que había sido también discípulo de Fichte, y que dijo que la realidad no es puesta por el yo, tal como por ejemplo dice el idealismo, sino que es una posición absoluta, o lo que es lo mismo, es independiente del yo, la realidad. En este sentido, Herbart estaba negando las tesis fundamentales claramente del idealismo filosófico. Otro pensador, como Fries, que murió en 1844, y también Benecke, que murió en 1854, se oponen también al idealismo a través de una simple interpretación de Kant, que se puede denominar psicologismo. De hecho, estos pensadores consideran que las leyes psicológicas de la vida interior o anímica pues son las realmente válidas, y de esta manera pues afirmaban que la psicología es la ciencia más importante, es la ciencia fundamental, y a ella se reducen en el fondo todas las demás ciencias o todos los restantes conocimientos. Esto, por supuesto, es muy discutible, porque este psicologismo, por ejemplo, pues fue atacado por otros pensadores posteriores, pero es un poco lo que ellos consideraban. Ciertamente hay otro pensador que se opuso al hegelianismo de una manera muy dura y muy contundente, que fue Arthur Schopenhauer, que es un filósofo alemán que nació en 1788 y murió en 1860, y que tuvo pues una gran valoración de la filosofía kantiana y que despreció la filosofía idealista de Hegel. Para Schopenhauer, por ejemplo, la realidad es indudablemente una manifestación de una fuerza ciega infinita y no de una razón, como lo era, por ejemplo, para Hegel. En este sentido, según Schopenhauer, la verdadera liberación se realiza por el camino de la ética, una ética que Schopenhauer entendía como de la compasión, que significaba que era necesario unirse al dolor de los demás a través del propio dolor. En el fondo. También, por supuesto, Schopenhauer afirmaba un cierto pesimismo filosófico o una filosofía pesimista en sus planteamientos, pero de todas maneras insistía en el valor de la voluntad también. Por otra parte, se puede decir que hubo otro pensador que se opuso también fuertemente al pensamiento hegeliano, que fue Soren Kierkegaard, que nació en 1813 y murió en 1855. En Berlín, Kierkegaard asistió a los cursos de Schelling, que era otro gran pensador idealista alemán, como es sabido, y ciertamente Kierkegaard desarrolló una filosofía que podemos considerar que es el precedente del existencialismo. Y todo el pensamiento de Kierkegaard, precisamente de este pensador danés, es en el fondo o claramente una reacción contra el hegelianismo y contra el idealismo dialéctico, y también contra la religiosidad formalista de la Iglesia oficial de Dinamarca. Kierkegaard hace estas críticas al idealismo en nombre, podemos decir, del valor del individuo y también de una fe que él considera que es personal y trágica. Ciertamente podemos decir que para Kierkegaard existen distintas alternativas en la vida que no se dejan reconciliar o recomponer en una especie de síntesis dialéctica, porque considera Kierkegaard de una manera pues muy coherente que las contradicciones de la vida son insalvables, y esto también lo dice en contra del idealismo hegeliano, del idealismo absoluto. Ciertamente eso es cierto. Las distintas corrientes existencialistas que surgieron durante el siglo XX, con pensadores de la talla, por ejemplo, de Unamuno y otros pensadores, pues realmente, como incluso Sartre, podemos decir Heidegger y otros muchos, pues también valoraban
pues diríamos los peligros de la vida, los contratiempos vitales, el azar de la vida, y eso es algo que la razón no puede resolver de una manera dialéctica. En este sentido, según Kierkegaard, y lo dice en una frase pues que es muy clara, en la posibilidad todo es igualmente posible. Efectivamente, desde el análisis de Kierkegaard podemos realizar grandes cosas en la vida, tenemos muchas posibilidades en la vida, pero también nuestra existencia es finita y también pues, puede haber obstáculos en la propia vida que son algo consustancial a la propia existencia y que afectan a todas las personas que están vivas. De todas maneras, pues la filosofía existencialista también insiste en el valor de lo subjetivo, de lo individual, de lo personal, como algo fundamental y que algo que hay que respetar, por supuesto. Ciertamente, en cuanto a los pensadores hegelianos, se puede decir que hay una derecha hegeliana que está representada por pensadores como Bruno Bauer, como Erdmann, que buscan fundamentalmente la justificación del cristianismo a partir de los conceptos de la filosofía hegeliana. Hacen una recombinación de los conceptos hegelianos con el cristianismo. Otro pensador, como por ejemplo Rosenkranz, que murió en 1879, fue biógrafo y editor de las obras de Hegel y se mantuvo también dentro de una ortodoxia más estricta, siendo el representante de la filosofía hegeliana desde la perspectiva del centro, podríamos decir político, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la izquierda hegeliana, pues destacar que pues realizan los pensadores que están englobados dentro de esta izquierda hegeliana una reforma radical del hegelianismo y que elaboran pues una especie de crítica radical a la religión. Entre ellos podemos destacar la obra de Strauss, por ejemplo su vida de Jesús, y sobre todo pues la figura fundamental de esta izquierda hegeliana junto con Marx en su primera época es Louis Feuerbach, que murió en 1872. Y también podemos señalar a Max Stirner, que escribió pues, una obra titulada El único y su propiedad de 1845, en el que afirma pues, un individualismo extremo y anárquico que es el polo opuesto del pensamiento de Hegel. En este sentido, los pensadores de la izquierda hegeliana pueden ser representados perfectamente, especialmente en las obras de Feuerbach, ya que este pensador fue discípulo de Hegel en Berlín, pero ya en el año 1839 publicó una crítica de la filosofía hegeliana y afirmaba que la filosofía de Hegel es el último refugio, el último apoyo racional de la teología, cosa que es cierta. Pero para Feuerbach la religión en el fondo es una alienación o enajenación del ser humano. De todas maneras, él considera que no hay más Dios que el hombre mismo. También habla Feuerbach del hombre comunitario y también considera Feuerbach que Dios es una proyección. Diríamos que las proyecciones mejores se proyectan en Dios como un ideal del ser humano, pero diríamos que para Feuerbach el ser divino no es sino el resultado del acto de proyectar al infinito la esencia del hombre. Y en este sentido, pues diríamos que Feuerbach entiende perfectamente cómo es el fenómeno religioso, por qué sucede, diríamos, que las personas crean en Dios, cuáles son los motivos psicológicos para que se crea en Dios, también lo viene a desarrollar en sus obras, en sus escritos, y en este sentido, sus contribuciones a la crítica de la religión son esenciales en el siglo XIX. El propio Marx, como he sabido, había dicho que la religión era el opio del pueblo, la droga del pueblo para poder soportar las penurias de la existencia, de la vida. En este sentido, tanto el marxismo como cualquier tipo de materialismo, también la filosofía de Feuerbach, insisten en que hay que conseguir unas condiciones de vida suficientemente buenas, una cierta calidad de vida, para que en este propio mundo terrenal las personas puedan ser felices y desarrollarse de forma plena. Y esto sería lo que realmente diríamos que daría lugar pues a un nuevo tipo de vida, a un nuevo tipo de existencia, que sería realmente lo más deseable, y se evitaría pues cualquier tipo de creencia religiosa desde esta perspectiva materialista o marxista. En cualquier caso, diríamos que las religiones también se han renovado en las últimas décadas
y diríamos que ya no existe esa oposición tan, diríamos, tan directa a lo que es el fenómeno religioso, que al final también es un fenómeno cultural y un fenómeno psicológico. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.